Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada y ya calurosa de junio, sábado por la mañana, me siento aquí en el salón de mi casa para hablar acerca de jazz. Y en este caso quiero grabar un vídeo en el cual voy a comentar brevemente los primeros libros que yo leí en mi vida acerca del jazz. A lo largo de los años he ido reuniendo una buena, o por lo menos a mí me parece que es buena, biblioteca jazzística en varias lenguas y sobre los diferentes estilos de jazz, sobre diferentes grabaciones de jazz, también biografías de músicos que me parecen importantes, pero en lo que quiero centrarme hoy no es en mostrar todos los libros sobre jazz que tengo en mis estanterías, sino voy a centrarme en 5 libros que fueron, tal y como lo recuerdo, los 5 primeros libros sobre jazz que yo leí en mi vida. Para eso tenemos que retrotraernos a los años 90, que es cuando yo empecé a escuchar jazz, y muy pronto me di cuenta de que el jazz había generado y estaba generando toda una bibliografía impresionante, una bibliografía que en muchos casos rivaliza en contenido y en cantidad también con la discografía que existe en el jazz. Bueno, no tanto, pero sí es cierto que se han escrito y se han publicado en diferentes lenguas muchísimos libros sobre jazz a lo largo de las décadas. Yo me voy a centrar, ya digo, en 5 y casi todos ellos están escritos en español porque en aquellos momentos yo estaba todavía empezando a aprender inglés, pero sí es cierto que uno de los libros está en inglés, y tengo que decir que la mayor parte de los libros son traducciones al español. Existen libros escritos originalmente en español sobre jazz, pero coincide que estos que voy a presentar, que fueron los primeros que cayeron en mis manos, en gran parte gracias a mi padre, por supuesto, que los tenía en su biblioteca, y de esa manera yo accedí a ellos y los pude leer, pues estos primeros libros que leí en español son la mayor parte de ellos traducciones de otras lenguas, sobre todo del inglés, por supuesto, pero también del francés. Uno de los libros, por cierto, no lo tengo aquí, de manera que pues no lo voy a poder enseñar a cámara, pero sí trataré de pues de alguna manera colocarlo sobre la imagen para que puedan ver el libro al que me refiero, que en ese caso será una biografía. Y ya he comentado en algún otro vídeo que yo entré en el jazz a través del swing, a través de Benny Goodman, y también casi de forma paralela a través de la música del pianista Bill Evans. Y pues muy pronto empecé a escuchar los discos acompañados por las notas que venían dentro de los discos, o en la parte de atrás de los discos si eran de vinilo, en la parte interior, en el libreto, si eran discos compactos, y me gustaba muchísimo, ya lo he comentado, escuchar los discos con el personal de las sesiones, saber quién tocaba cada solo, saber dónde, cuándo se habían grabado las canciones o los temas que estaba escuchando, pero también me gustaba leer. Estaba empezando a aprender inglés, la mayor parte, por supuesto, de los textos, de las notas, lo que se llama en inglés liner notes, las notas internas de los discos estaban escritas en inglés, y yo pues poco a poco las iba leyendo y aprendiendo acerca de los músicos, y empecé a darme cuenta ya muy pronto de que el jazz, como ya he dicho en alguna ocasión, es una especie de laberinto, y que un músico te lleva a otro y ese otro te lleva a otro, a su vez te llevará a ese tercero o un cuarto, y así pues continuamos haciendo conexiones entre músicos que de alguna manera tocaron juntos o sus carreras se cruzaron
en algunos momentos, y entonces fue muy importante para ir conociendo más acerca de diferentes músicos y para ir conociendo más músicos también, el libro que voy a presentar como primer libro, que es este que está aquí. Lo tengo en la versión original en francés, se titula Dictionnaire du Jazz, y aunque yo en aquellos momentos ya podía leer y hablaba francés, pues este libro no lo tenía en francés, sino que lo tenía mi padre realmente, en traducción española como Diccionario del Jazz. Es un libro escrito por Philippe Carle, André Clergeat y Jean-Louis Comolli. Y este libro se tradujo al español como Diccionario de Jazz o Diccionario del Jazz. Creo recordar que en la portada aparecía una fotografía de Louis Armstrong. Pero este libro es muy interesante porque tiene en esta edición tiene más de 1300 páginas. Es un verdadero diccionario exhaustivo del jazz hasta los años 90. Y una cosa que me gusta mucho de este diccionario es que no solamente se centra en hablar brevemente de las biografías de cada músico, sino que también menciona algunos discos interesantes de cada uno de los músicos al final de cada entrada, con lo cual era posible ir en aquellos momentos previos a Internet explorando más y más las discografías de ciertos músicos, y después tiene también algunas entradas, algunos artículos acerca de instrumentos específicos, acerca de estilos de jazz específicos, y eso fue muy importante para mí cuando empecé a escuchar jazz, para ir conociendo más y más, para ir profundizando más y más, y pues para tener una idea también de lo que era la historia o de lo que ha sido la historia del jazz. Esto no es evidentemente una historia del jazz, esas también existen y también son interesantes en muchos casos, pero este diccionario del jazz para mí, ya digo, en esa época de los años 90, principios, mediados de los años 90, previa a Internet, donde no teníamos todo con tanta facilidad, no podíamos acceder a todo con tanta facilidad, no era suficiente un clic para llegar a información sobre tal o cual músico, sino que había que meterse en bibliotecas, había que leer libros, y bueno, pues yo me pasé siendo adolescente horas y horas y horas con la traducción al español de este libro, aprendiendo sobre diferentes músicos que me gustaban y descubriendo además a muchos otros músicos que escucharía posteriormente. Así que este diccionario del jazz, en francés Dictionnaire du Jazz, es un verdadero tesoro, por lo menos fue para mí un verdadero tesoro en aquellos momentos en los que estaba empezando a conocer el jazz. Es el primer libro de los 5, y el segundo es una biografía de un músico que también se encuentra entre los primeros que escuché dentro del jazz en mi vida, y me refiero a Bird, a Charlie Parker. Este es el libro del que no tengo ejemplar, es un libro que está en la biblioteca de mi padre en Vigo, y es un libro que es una traducción de una biografía escrita por Ross Russell, así que es una traducción del inglés, y recuerdo que estaba publicado por Ediciones B, en una edición de bolsillo que yo me llevé, yo creo que sería alrededor del año, pues no sé, 1998 quizá. Yo me lo llevé, ese libro, a Lisboa, porque fui a visitar a una amiga en Lisboa, y desde Vigo a Lisboa tomé el tren, había que cambiar de tren, creo, en Oporto, eran unas 6 horas de viaje más o menos, con lo cual me llevé ese libro acerca de Charlie Parker, escrito por Ross Russell, que creo que se titulaba simplemente Bird, biografía de Charlie Parker. Todo el mundo sabe que a Charlie Parker se le conocía como Yardbird o como Bird, pájaro, y recuerdo que había en la portada una fotografía así en claro oscuro de Charlie Parker tocando el saxofón, y como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis también se encontraron
entre los primeros músicos de jazz que escuché. Vi que mi padre tenía este libro en sus estanterías y entonces me lo llevé a ese viaje a Lisboa y la verdad es que disfruté mucho porque es una biografía exhaustiva pero fácil de leer, que habla de las dificultades por las que pasó Charlie Parker, dificultades notorias de diferente tipo, incluido por supuesto su problema con las drogas, con la adicción a las drogas, pero también habla acerca del jazz de Kansas City, habla acerca de cómo Charlie Parker comenzó en las big bands, cómo se va forjando esto que se llamaría el bebop, el jazz moderno de los años 40, que tanta importancia y tanta influencia tendría en estilos subsiguientes y en músicos que vendrían después. Así que leer acerca de Charlie Parker, además un libro bien escrito, bastante fácil de leer, muy ameno, pues fue también importante. La biografía en inglés se titula The High Life and Hard Times of Charlie Parker, la vida alta, es decir, las cosas positivas, ¿no? la vida en buenas condiciones y los tiempos difíciles también de Charlie Parker. Es una buena biografía de Charlie Parker, he leído otras posteriormente y de hecho es una biografía que no sé si es fácil de encontrar en español en estos momentos, pero en inglés sí que se puede conseguir con bastante facilidad, así que la recomiendo, tanto en español se la pueden encontrar como en el inglés original, y la biografía la escribió Ross Russell, The High Life and Hard Times of Charlie Parker, traducida en los años 90 en algún momento en una edición del sello Ediciones B. El tercer libro del que quiero hablar es no una biografía, sino más bien una autobiografía de un músico quizá menor, pero que estuvo presente en momentos importantes de los inicios del jazz, sobre todo de los inicios del jazz grabado, y también estuvo alrededor de músicos importantes, tanto en Chicago como en Nueva Orleans, allá por los años 20, 30 y 40. Me refiero, el músico es Mes Mesrow, y el libro es este libro que aquí tengo en la versión original inglesa, que es Really the Blues, es el título de un tema de Mes Mesrow, realmente el blues, y es una biografía escrita a dúo por Mes Mesrow, ahí lo vemos tocando el clarinete, y Bernard Wolfe. Entonces este libro es una autobiografía de Mes Mesrow, cuyos discos yo no tenía, pero por supuesto los busqué después de leer este libro, porque se habla bastante de las grabaciones, se habla bastante de los músicos con los que tocó y que conoció en diferentes partes de los Estados Unidos, sobre todo, ya digo, en Chicago y después en Nueva Orleans. Por supuesto, habla de otros músicos que conocí gracias a leer este libro. No lo leí originalmente en inglés, sino que lo leí en una traducción española que no se titula realmente el blues, sino que se titula La rabia de vivir. Me da la sensación de que la traducción al español se hizo probablemente a partir de la traducción francesa, porque creo que la traducción francesa tenía precisamente ese título, La rabia de vivir. Es un libro muy interesante, aunque bueno, hay que tener en cuenta que es una autobiografía en la cual, por supuesto, pues Mes Mesrow exagera en muchas ocasiones, tiene una imaginación bastante potente y, como siempre es el caso en las autobiografías, de todos modos, pues es un texto selectivo, claro, porque él selecciona cuáles son los recuerdos que quiere incluir y los que no va a incluir. Le ayuda además un escritor que es Bernard Wolfe, y es un libro de todos modos fascinante porque nos encontramos además a Mes Mesrow en diferentes partes del libro hablando de su relación
con Chicago. Después, esto pues en los años 20, entre el 23 y el 28. Después, entre 1928 y 1935, está nada más y nada menos que en Nueva York. Y a partir de 1935, pues el capítulo Basin Street is the Street, pues lo vemos en Nueva Orleans. Y por supuesto, muchos de los músicos que aparecen aquí son músicos importantísimos dentro de la historia del jazz. Bix Beiderbecke, por ejemplo, Frankie Trumbauer, Gene Krupa, habla por supuesto del gran Louis Armstrong. Y la verdad es que aunque Mezz Mezzrow no fue un músico excepcional, no era un mal músico en absoluto, pero sobre todo era un músico que sabía reunir talento. Y esto es muy importante porque aunque en sus discos él no sea quizá el mejor, bueno, sin duda no es el mejor músico de la banda, pues sí que tiene a su alrededor músicos de una calidad impresionante y de una importancia innegable. Entonces les recomiendo las grabaciones de Mezz Mezzrow. Algún día tendré que hacer un vídeo acerca de él. Creo que es más importante como canalizador. Creo que es más importante como catalizador de músicos de jazz que por sus propias dotes musicales, aunque ya digo que no es un mal músico en absoluto, y desde luego este libro es una verdadera maravilla y está escrito además de una manera muy coloquial, muy jazzística diría incluso, y está clarísimo para mí que algunos de los escritores de la Beat Generation, de la generación Beat, que tanto se vieron influidos por el jazz, conocían este libro. No me cabe la menor duda de que Jack Kerouac, por ejemplo, le echó un vistazo a este libro de Mezz Mezzrow, que si lo puede encontrar en español se titula La rabia de vivir, pero en inglés es fácil de conseguir en esta edición que aquí tengo, con una introducción de Ben Ratliff, que tiene, por supuesto, el título original en inglés, Really the Blues. No he visto exactamente cuándo este libro se publicó por primera vez, en el año 1946, nada más y nada menos que justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es una autobiografía, bueno, han pasado, cuando escribe Mezz Mezzrow esto con ayuda de Bernard Wolfe, han pasado más o menos pues 2 décadas y media desde los momentos sobre los que se pone a recordar cuestiones aquí Mezz Mezzrow, con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que uno no puede leerse y creerse a pies juntillas todo lo que se dice en una autobiografía, porque hay exageraciones, hay selección de elementos para incluir y elementos que dejar fuera, pero a pesar de ello, esto es un libro, desde mi punto de vista, absolutamente fascinante, tanto que me hizo buscar las grabaciones de Mezz Mezzrow y buscar también grabaciones de los músicos de los que habla aquí. Hay una parte en la que habla acerca de Bix Beiderbecke con una poesía excepcional. Ese momento en el que habla acerca de Bix Beiderbecke es realmente un momento muy, pero que muy poético, y me hizo interesarme por la música de Bix Beiderbecke. Habla también, si no me equivoco, de la obsesión que tenía Gene Krupa con tener su batería con la tensión perfecta, y dice también que era un hombre, Gene Krupa, que estaba obsesionado con estudiar ritmos, con practicar constantemente. Bueno, él estaba allí, Mezz Mezzrow estaba allí, y desde luego es testigo primordial de esta época formativa del jazz que a mí me interesa tanto, que son los años 20 y los años 30. Really the Blues de Mezz Mezzrow, La rabia de vivir en la traducción española, muy recomendable también. El cuarto es un libro que no tenía mi padre en sus estanterías, sino que estaba en casa de mi tío. Mi tío tenía algunos libros sobre música, yo creo que no los leía, yo creo que los compraba porque le gustaba la música, pero yo creo que nunca leyó ninguno de esos libros, y yo, por supuesto, cuando iba a su casa, pues los cogía, los abría, los leía, y en este caso
El ejemplar que tengo aquí es el ejemplar de mi tío, porque acabé quedándome yo con él, ya que no lo leía y a mí me interesaba, pues me lo quedé y lo tengo aquí. De hecho, me lo he traído a los Estados Unidos porque es un libro, me parece muy interesante. Y además, el único libro que presento aquí de los 5 que no es traducción. Me refiero a este libro publicado en los años 90, escrito por Ángel Pérez Silos y que se titula Miles Davis del jazz al rock. Ya he dicho anteriormente que Miles Davis es otro de los músicos que escuché bastante temprano, cuando me empecé a interesar por el jazz, pues Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis estuvieron también entre los primeros músicos que escuché. Muy buena portada, por cierto, me gusta mucho esta pintura, este dibujo de Miles Davis ahí tocando la trompeta, y por la parte de atrás vemos al autor, que es Ángel Pérez Silos, y dice aquí que ha publicado, bueno, nació en el año 1948 en Cantabria y ha publicado artículos sobre figuras del jazz, el blues y el pop en diversas revistas, y también publicó un estudio sobre Jack Kerouac y otro sobre Erich Fromm. Entonces, bueno, es alguien a quien le interesa el jazz. Dice que también editó un poemario y tiene un libro que no he encontrado nunca, que se titula Psicoanálisis del Jazz. También dice que fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna entre 1983 y 1985. Bueno, en todo caso, aunque no he encontrado nunca el libro que aquí se menciona, Psicoanálisis del Jazz, aunque parece un título interesante, este libro yo me lo he leído en multitud de ocasiones. Es un acercamiento magnífico a Miles Davis en español originalmente, y además pues nos permite comprender, porque Ángel Pérez Silos analiza la evolución de Miles Davis desde el jazz al rock, es decir, se centra mucho en ese momento de la carrera de Miles Davis en el cual Miles Davis se interesa, se zambulle en la fusión, porque claro, a finales de los años 60, como bien dice el autor, hay músicos de rock que se interesan por el jazz y también hay músicos de jazz que tratan de ampliar el público para su música, incluyendo elementos rockeros e incluyendo elementos de otros estilos musicales en el jazz, cosa que por cierto en el jazz siempre fue común. Esta fusión de diferentes elementos musicales procedentes de otras tradiciones pues está ahí desde luego desde el inicio del jazz. No olvidemos, por ejemplo, pues la influencia hispanoamericana, la influencia latina, por supuesto la influencia brasileña en los años 60, y el rock, por supuesto, también va a ser una fusión importante. Este es un libro que, si ustedes no leen inglés y ustedes pueden encontrar, es una buena introducción. No tiene tampoco demasiadas páginas, tiene un poco más de 100 páginas, tiene también una discografía, una información discográfica de todas las sesiones de Miles Davis muy, muy completa, la información al final, y es un libro que, por lo que veo aquí, bueno, esta es la primera edición publicada en noviembre de 1997. No estoy seguro de si es fácil de encontrar o no. Ya digo que yo la tengo gracias a que realmente me la apropié, se la robé de alguna manera a mi tío José, y pues es un libro que me ha acompañado aquí a los Estados Unidos también, porque es un libro que como introducción y en español está muy bien. Por supuesto, hay muchos libros sobre Miles Davis que podría recomendar, que leí posteriormente y que tengo en mis estanterías, pero este fue el primer libro que yo leí sobre Miles Davis y supuso para mí una muy buena, una muy interesante introducción a la carrera, a la concepción musical, a la evolución musical, a los cambios. Muchas veces son cambios muy bruscos que tuvieron lugar a lo largo de la carrera de este grandísimo y muy influyente trompetista
que es Miles Davis, uno de esos músicos que, como Louis Armstrong, por ejemplo, pues incluso la gente que no tiene ni idea de jazz, que no le interesa el jazz, que no ha escuchado prácticamente nunca jazz, pues Miles Davis sí es un nombre que sí suele sonar prácticamente a todo tipo de públicos. Miles Davis, del jazz al rock, de Ángel Pérez Silos. Este es el cuarto libro que quiero presentar, porque me parece que más o menos, cronológicamente, pues este sería el cuarto libro sobre jazz que yo, siendo adolescente, en los años 90, tuve la oportunidad de leer. Y para terminar este vídeo en el que presento algunos de los primeros libros sobre jazz que cayeron en mis manos, voy a presentar ahora uno que no está traducido al español y que es realmente el primer libro sobre jazz en inglés que yo tuve la oportunidad de leer. No es el primer libro en inglés que leí. El primer libro en inglés que leí, recuerdo, es Strangers on a Train, Extraños en un tren, la novela de Patricia Highsmith, porque me había gustado y me sigue gustando muchísimo la película de Alfred Hitchcock, y entonces pues busqué el libro y en una librería en Vigo que se llama Librouro, que todavía está ahí por supuesto, a la que mi padre va prácticamente todos los días, magnífica librería en Vigo. Si ustedes pasan por Vigo, no dejen de visitar Librouro. Yo pasé muchísimas horas ahí con mi padre cuando vivía en la ciudad de Vigo. Bueno, pues ahí encontré la edición original en inglés de Extraños en un tren, Strangers on a Train, y ese fue el primer libro en inglés que yo leí, seguido creo que por un libro sobre los Beatles y otro sobre Elvis Presley. Pero de todos modos, el primer libro sobre jazz que leí en inglés es este libro, que es, a mí me parece, una verdadera obra maestra, y se titula Jazz Singing, jazz vocal o el jazz cantado, escrito, como se ve ahí, por Will Friedwald, que es uno de los grandísimos, uno de los mejores críticos de jazz y de pop clásico, de pop vocal, que existen. Hay algún vídeo en el canal dedicado específicamente a libros de Will Friedwald, libros sobre jazz, libros sobre Frank Sinatra, libros sobre, acaba de publicar una excelente biografía sobre Nat King Cole. Tendré que hacer algún vídeo en algún momento sobre esa biografía. Y bueno, es realmente un crítico que yo admiro enormemente, al que me encantaría poder entrevistar en el canal, aunque no he tenido todavía la oportunidad. Y este libro, para alguien que está interesado en el jazz vocal, y yo he dicho que llegué al jazz vocal, o llegué al jazz a través del jazz vocal de Billie Holiday, de Ella Fitzgerald, de Frank Sinatra, de Bing Crosby. Y este libro, cuando tuve la oportunidad de leerlo, y también lo compré en esa misma librería, Librouro, no fue nada barato cuando lo compré, pero es un libro que me fascinó. Es un libro que además me abrió los ojos a la gran diversidad del jazz vocal, desde los años 20 hasta la actualidad, o lo que era la actualidad en el momento en el que se publicó este libro. Estoy intentando ver cuándo se publicó por primera vez. Dice que la primera edición es de 1996. Se publicó originalmente en 1990, pero la primera edición de Da Capo es de 1996, que es esta que tengo aquí en la mano. Es cuando realmente cayó en mis manos este libro y yo lo fui leyendo en esta edición en inglés, porque no se ha traducido al español, como digo, y es un libro absolutamente excepcional. Tiene un capítulo dedicado a la relación entre Bing Crosby y Louis Armstrong, que es una verdadera maravilla, porque ahí habla Will Friedwald, y él fue de los primeros, si no el primero, en puntualizar esto y en estudiar esto a fondo, la relación entre Bing Crosby y su amigo Louis Armstrong, y cómo Bing aprendió de Louis y cómo Louis aprendió de Bing, y cómo el jazz entra de esa manera en la música pop estadounidense en los años 30, sobre todo, de una manera absolutamente decisiva. Es un libro excepcional, y de nuevo es ese tipo de libros que cuando uno los lee
se da cuenta primero de la erudición de quien escribe, pero también de lo bien que escribe, porque este libro está escrito de una manera muy divertida, muy atractiva, pero también de una manera muy erudita, pero nunca es pesado de leer. Esto es lo que siempre ocurre con Will Friedwald, con sus juegos de palabras, con sus incluso bromas en ciertos momentos, pero con una sensibilidad musical enorme, un conocimiento de la música también impresionante, y es un libro que, bueno, si yo tuviese que escribir un libro, si yo escribiese un libro sobre jazz vocal, me gustaría que fuese lo más parecido a este de Will Friedwald, que hizo un trabajo excelente con este libro, y ya no solamente con este libro, sino con muchos otros libros que ha publicado a lo largo de los años, y yo los tengo prácticamente todos. Siempre que Will Friedwald saca un libro, yo lo compro. Y este, como digo, es el primero de Will Friedwald que leí, es el primer libro sobre jazz en inglés que leí. Después, por supuesto, leería centenares más, y no exagero, pero este fue el primero, y desde luego hizo que mi conocimiento del jazz vocal se volviese muchísimo más profundo de lo que lo era antes de que este libro cayese en mis manos. Busqué y rebusqué para encontrar los discos de ciertos cantantes que no conocía, discos que no conocía de cantantes que sí me eran familiares, todo ello gracias a la prosa de Will Friedwald, a las apreciaciones de Will Friedwald. Por supuesto, en algunos casos yo estoy en total consonancia con lo que dice Will Friedwald, en otros casos estoy en desacuerdo, pero eso no es lo importante es la labor de divulgación de Will Friedwald en lo que se refiere al pop clásico, al pop vocal clásico, Sinatra, Bing Crosby, etc., y al jazz vocal. Este libro, desde luego, si ustedes pueden leer en inglés y les interesa el jazz vocal, se lo recomiendo vivamente. Es una verdadera obra maestra. Y no estoy exagerando, he dicho muchas cosas buenas de este libro, pero no exagero en absoluto. Es una obra maestra, y todo lo que ha escrito Will Friedwald es interesante y es recomendable. Pero este es el primer libro de Will Friedwald que leí, el primer libro en inglés sobre jazz, y como no se ha traducido al español y no parece que vaya a ser el caso, pues esta es la manera en la que ustedes pueden acercarse a él. En la versión original en inglés, esta es la portada de los años 90, la nueva edición tiene una portada diferente, pero en todo caso es un libro que recomiendo sin ningún tipo de reservas, y es el quinto libro sobre jazz que yo recuerdo haber leído. No sé si me dejo alguno en el tintero o no, pero estos 5 libros son los 5 primeros que cayeron en mis manos, y esto me hizo darme cuenta muy pronto de la calidad y de la cantidad de libros que el jazz ha suscitado, en este caso estudios o libros de referencia, como es el caso del diccionario del jazz de estos 3 críticos franceses que presenté al principio del vídeo, pero también pronto me di cuenta de la relación del jazz con la literatura, como ya comenté en otro vídeo, un vídeo anterior que pueden encontrar en el canal, y entonces me interesé también, por supuesto, por la relación entre el jazz y la literatura, pero ese es tema para quizá otros vídeos. La literatura estadounidense influida por el jazz, como es el caso de muchos de los escritores de la Beat Generation, la literatura española también influida por el jazz, la literatura francesa, que tiene también resabios de jazz, y por supuesto la literatura hispanoamericana. No podemos olvidar obras como las de Julio Cortázar, que en muchos casos tienen referencias al jazz, como es el caso sobre todo de, bueno, está Rayuela, por supuesto, y El perseguidor, esa novela breve o relato largo al que ya he dedicado todo un vídeo
de impresiones sobre jazz. Y bueno, pues así llegamos al final de este vídeo. Quería recordar cuáles fueron o cuáles han sido los primeros libros sobre jazz que yo tuve la oportunidad de leer siendo adolescente, y bueno, pues quiero saber si ustedes que están viendo este vídeo pues coinciden en algunos de estos libros, ustedes conocen estos libros, los han leído o no los han leído. ¿Cuáles fueron los primeros libros sobre jazz que ustedes leyeron en español o en cualquier otra lengua? Por supuesto, hay muchos otros libros en español incluso sobre jazz que tengo en mis estanterías, que he leído, pero llegaron posteriormente, llegaron a partir del cambio de siglo, a partir de la llegada del siglo XXI, y por tanto no se encuentran entre los primeros libros sobre jazz que yo leí, que son estos 5 que he comentado aquí. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo con cualquier tipo de apreciación. Díganme cuáles son sus libros sobre jazz favoritos, cuáles fueron los primeros que leyeron, cuáles les gustan y por qué. Incluso si hay alguno que no les parece interesante, también pueden dejar comentarios y de esa manera podemos ir estableciendo una conversación acerca de libros relativos al jazz o libros inspirados o libros suscitados por el jazz. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo en el mes de junio del año 2022. Mío es el copyright del vídeo, muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por los comentarios y continúen, como siempre digo, escuchando buen jazz, porque, como decía Billy Strayhorn, como decía Duke Ellington, it don't mean a thing if it ain't got that swing.